Hola chicos, en clases anteriores ya habíamos visto la falda de nesgas básica y pues habíamos referido que cuando decimos nesgas lo que queremos decir es que son piezas iguales. Trabajamos un molde que nos permitía hacer 8 más piezas o inclusive menos piezas. Hoy vamos a trabajar una falda de nesgas que yo le he referenciado como número 2. Pero esta diferencia de la otra vamos a trabajar 3 piezas en el delantero y 4 piezas en el posterior. Entonces, en nuestra clase de patronaje voy a ponerles por acá el boceto que siempre me gusta hacerles de la falda para que lo observemos. De cómo nos va a quedar el delantero y el posterior. Entonces, partimos como siempre de una falda básica para hacer el desarrollo. Vamos a hacer el boceto de la falda básica. Y como les dije, la idea de esta falda es que nos queden 3 piezas en el delantero y 4 piezas en el posterior. Si bien no son piezas directamente iguales, lo que vamos a hacer es que pues la falda se va a ver un poco más elegante. Normalmente utilizamos este diseño para vestidos de novia, entonces lo que hacemos es que viene ajustada acá hasta la cadera y luego generamos el vuelo de la nesca. Bueno, queda el vuelo un poco más arriba. Pero le hago bien el vuelo. Bueno, en este caso se va a mantener el mismo largo de la falda básica, solo que se nos va a generar un poco más de vuelo en la parte inferior. Y tendríamos, entonces el centro no nos quedaría con corte, sino vendría acá. De las nesgas que les decía, nos quedaría una lateral, una central y otra lateral. Ese sería pues nuestro resultado en la pieza. La pretina, así como les mencioné en nuestro video anterior, todas las faldas de nesgas es mejor que le hagan una pretina tradicional, básica, y llevaría el corte en el posterior. Voy a ocultar el básico para que observen cómo nos quedaría en el delantero. En el posterior, por su parte, entonces de nuestra falda, nos quedaría 4 piezas, o sea que en el centro nos va a quedar un corte. En el centro nos va a quedar un corte y esa es la pieza que nos divide. El resto de la falda nos quedaría igual que el delantero. Y en el posterior entonces tendríamos 4 piezas, porque se divide la central. Vamos a arrancar con el delantero. En este caso, a diferencia de la falda de nesgas básicas que hicimos la clase pasada,
nuestra falda de Nesgas sí requiere del básico para su desarrollo. Es un poco nivel avanzado, entonces les recomiendo a los chicos que no hemos hecho, que estamos haciendo faldas por primera vez, que estemos muy atentos a la actividad. Calcamos el básico entonces en una hoja, que sería este. Y vamos a empezar prolongando la línea de la pinza central. Una escuadra, por supuesto. Voy a hacer con lápiz porque el marcador me queda un poco grueso. Recomendación, no lo trabajemos, el molde no lo pongamos a un borde de la hoja, sino en toda la mitad. Y vamos a requerir siempre material a ambos lados del molde. Entonces, trazamos una línea por todo el centro y prolongamos también la línea inferior de largo de la falda a ambos costados. En un momento que no active la escuadra. Para esta medida requerimos de un transportador, ya que vamos a utilizar dos líneas auxiliares que deben estar a 45 grados de la línea central. Hay otra manera de trazar una línea a 45 grados si no tenemos un transportador a la mano, y es haciendo un cuadro aproximadamente de 3 por 3 centímetros del centro, ¿sí? Entonces hacen un cuadro de 3 por 3 que les quede por la línea de centro y la línea de la altura de cadera. Y con ese cuadro de 3 por 3 pues es más fácil trazar la línea porque simplemente nos guiamos del punto cero, que es donde coincide la línea de la pinza con la altura de cadera, y coincidimos con la diagonal de nuestro cuadro. Yo lo voy a hacer con azul nuevamente para que lo vean. Entonces vamos a trazar una línea que coincide del punto diagonal, donde está la altura de cadera, con nuestra diagonal de pinza, con la línea de pinza que trazamos, y pasamos la línea por la diagonal de nuestro cuadro, ¿sí? Hacia el otro lado, entonces, para que nos quede a 45 grados, vamos a hacer lo mismo. Entonces dibujamos un cuadrado de 3 por 3 centímetros. Ahí está nuestro cuadrado dibujado. Y vamos a hacer lo mismo entonces que hicimos en la imagen anterior, en la línea anterior. Trazamos una línea recta coincidiendo, que nos coincida con la línea de la extensión de la pinza, la altura de cadera y la diagonal del cuadro que acabamos de dibujar. Esto nos garantiza que nos queda 45 grados, pues cuando no tenemos un transportador a la mano. ¿Listo? El objetivo de estos cuadritos únicamente era poder trazar esas dos líneas que acabamos de dibujar. Entonces, pues una vez dibujado podemos borrar el cuadrado para que nos quede solo las líneas. Yo ya lo tengo acá limpio. Entonces voy a poner mi molde nuevamente limpio para que trabajemos sobre él. Permítanme un segundo. Una vez hayamos trazado las líneas, pues borramos los cuadrados que nos ayudaron acá a ponerlo a 45 grados.
Vamos a hacer algo entonces que hicimos ya con la falda anterior de Mnesgas y es medir la línea que tenemos acá en el centro hasta el largo de nuestra falda. Desde la altura de cadera a nuestro largo de la falda. Y esa medida la vamos a trasladar o vamos a revisar que en dónde de las diagonales que acabamos de hacer se marcan. Entonces trasladamos esa medida que tenemos a las diagonales. Esto con el fin de que la ampliación de la nesga no nos quede en punta, sino que nos quede con la misma altura del centro, ¿sí? Nos va a quedar redondeada, ¿sí? Entonces medimos ese centro y trasladamos esa medida hacia los costados. Entonces, donde nos dé la medida, voy a hacerlo nuevamente acá con un lápiz para que ustedes observen. Entonces vamos a medir desde la altura de la cadera hasta el largo total y esa medida la trasladamos a cada una de las diagonales que acabamos de dibujar. En este caso es la roja y la azul. Voy a volver la marca. Donde nos da la medida, nos ayudamos en este caso del curvígrafo para buscar nuevamente la línea de centro. Tratamos de acomodar nuestro curvígrafo que nos quede con la misma inclinación en ambos lados para que se mantenga la. Listo. Ahí ya tendríamos la nesga central. Les voy a explicar con el fin de darle un poco más de vuelo a esta parte lateral. Entonces vamos a agregar 10 centímetros. Y donde nos den los 10 centímetros vamos a trazar una línea recta. Que busca la línea de la cadera, de la altura de cadera. Sobre esos 10 centímetros vamos a subir 3 centímetros más. Sobre esa línea de los 10 centímetros en el arco total. Y con ayuda del curvígrafo vamos a trazar una semicurva. Algo importante, bueno, ahí ya tendríamos nuestras dos piezas del delantero y lateral, pero algo importante que debemos recordar es que para la falda hay que suavizar estas uniones que se generan acá desde la línea de la pinza. Con el fin de que la línea quede más suave y al confeccionarla. Algo que debemos recordar, ya ahí prácticamente tenemos nuestro molde listo, es que debemos suavizar las uniones de la línea de la pinza con los cortes de nesgas que acabamos de hacer. Entonces para ello vamos a utilizar un curvígrafo y nos va a ayudar a generar el ángulo para que quede mucho más suave esa unión. Esto mismo lo tenemos que hacer entonces para el otro lado, para que nos quede más suave.
Entonces ya tendríamos ahí la pieza central y la lateral. Vamos a hacer el despiece entonces con un marcador más fuerte para que lo vean. Y ya entonces les muestro cómo quedaría el molde. Entonces el despiece de la pieza central vendría por todo el centro, la línea de centro de nuestra falda. Vendría por la parte inferior del largo de falda hasta la línea de pinza. Subiría entonces por la línea curva azul, que es la que nos indica el lateral. Luego vendría por la diagonal recta que hicimos. Iríamos por la línea suavizada que acabamos de hacer y por el lado izquierdo de nuestra pinza a encontrar nuevamente la cintura. Esta sería entonces nuestra pieza centro. Importante pues que el hilo de la tela viene paralelo a la línea central y nos quedaría así. Y la pieza sería a doblez de tela. También debemos marcar dónde inicia la pinza como para saber el ejercicio. La pieza 2 por su parte, entonces vendría siendo el lateral. El lateral vendría por el lado derecho de la pinza, bajaría por el centro, seguiría por la suavizada de la línea roja que hicimos, bajaría por la recta roja, continuaríamos entonces por la curva roja que hicimos también en el largo de la falda y allí pasaríamos por la línea naranja que son los 10 centímetros que sacamos en el costado hasta encontrar los 3 que subimos y continuaríamos con toda la línea naranja a encontrar la altura de cadera donde nos quedarían curvas. Si se dan cuenta, acá no solo estamos cortando las piezas sino también eliminando la pinza, entonces marcamos el piquete de donde se uniría con el centro y esta sería entonces nuestra pieza número 2 del molde, ¿sí? Importantísimo, pues el molde central lo cortaríamos una vez porque vendría a doblez de tela, mientras que el lateral, que es nuestra pieza número 2, sí lo debemos cortar 2 veces, porque vendría a cada lado de la prenda. ¿Cómo nos quedaría entonces el molde con los aumentos de costura? Quedaría de esta manera. En la parte superior aumentamos entonces 1 centímetro de costura. Por el lateral aumentaríamos 1 centímetro de costura teniendo en cuenta que la forma de la pinza se mantiene. Y en la parte inferior aumentamos 3 centímetros de dobladillo. La idea de esta falda no es hacerle un dobladillo tradicional, sino un dobladillo pañuelo, que es un dobladillo muy pequeño hecho en la máquina. Entonces no requiere los 4 centímetros que normalmente le dejamos, sino con 3 es suficiente. El lateral entonces llevaría 1 centímetro de costura en la parte superior, 1 centímetro de costura en ambos costados, en el que se une con la pieza central y acá en el lateral que vamos a unir con el posterior. Y llevaría entonces los mismos 3 centímetros en la parte inferior. Con esto pues ya tendríamos nuestras 2 piezas de la falda de Nesgas. Vamos entonces ahora a limpiar el tablero y a ver el posterior. Vamos entonces a ver para el posterior. En este caso el molde posterior tenemos que entonces también calcarlo. Voy a acomodar nuevamente mi pantalla y vamos a ver el posterior. El delantero habíamos dicho que nos quedaban 3 piezas y el posterior
nos quedaría entonces con 4 piezas, con un corte en la mitad, donde en el corte vamos a colocar el cierre y también vamos a hacer algo muy similar que hicimos en otra referencia de la falda entubada, que es para levantar un truco para que se vea un poco más de cola, que es como lo que aprovechamos para los vestidos de novia. Entonces, para el posterior vamos a requerir el básico del molde posterior sin el cierre, sin el aumento de cierre. Sin el aumento de cierre. Y vamos a usar un truco que es el que hicimos ahorita para ayudar a que la cola horme un poco mejor, y va a ser el siguiente. Por cintura van a correr 1 centímetro del lateral hacia adentro, 1 centímetro. Marcamos donde nos dé el centímetro. Y ese centímetro que entramos por el centro lo vamos a sacar por el costado, ¿sí? En el costado lo vamos a desvanecer con el curvígrafo, a encontrar la línea de cadera. Y por el centro lo vamos a bajar en línea recta aproximadamente 10 centímetros. ¿Listo? La línea de cadera la vamos a extender hacia el centro y vamos a correr 0.5. Del centro hacia afuera, 0.5. Y vamos a unir con nuestro amigo curvígrafo la línea de los 0.5 con la línea de la cadera. La idea es que nos quede no muy prominente. Acá pues recuerden que yo no lo estoy trabajando a escala, ustedes allá a escala les va a quedar un poco menos salida la pieza, pero si les llega a quedar así como a mí, que me quedó acá muy curva, la unión como muy afilada, pues nos podemos ayudar con el curvígrafo nuevamente y vamos a suavizar esta unión acá para que no se vea tan fuerte. Borramos entonces la otra partecita que nos quedó ahí de la pieza, acá, y con el curvígrafo entonces trazamos esa parte de la línea para que se vea más suave. Nos va a quedar así. Listo. Por los 0.5 que sacamos en la línea de cadera vamos a bajar 6 centímetros más, o vamos a medir 6 centímetros más, y donde nos den los 6 centímetros vamos a cerrar la curva. Bueno, con el curvígrafo me va mejor. Vamos a cerrar la curva a encontrar la línea central del posterior. Como les dije, acá yo no lo estoy haciendo a escala, entonces se ve un poco exagerado la curva, pero allá ustedes con las proporciones va a ser un poco mejor hacer el trazo. Nos va a quedar algo así la curva. Listo. Ahora sí, entonces ya como tenemos nuestro molde, vamos a empezar a trabajar la nesga. La nesga en sí, la ampliación de los lados se hace igual que en el delantero, entonces vamos a repetir, que nos va a ayudar también a reforzar. Y lo que hacemos es trazar una línea recta por todo el centro de pinza. Si tenemos un transportador, entonces vamos a trazar 2 diagonales con nuestro transportador,
Pero si no contamos con uno, usamos el mismo truco que usamos en el delantero, y es que dibujamos nuevamente un cuadrito de 3 por 3 centímetros. Ese cuadro lo dibujamos de la línea que acabamos de hacer del centro de pinza y la línea de cadera. Entonces dibujamos un cuadrito de 3 centímetros. Recuerden que entonces para hacer la nesga debemos tener espacio a ambos lados de nuestra hoja y extender la línea inferior también a ambos lados del largo de falda. Hacer en una capa nueva. Ahora sí, entonces trazamos una línea diagonal que pasa por todo el centro de donde hicimos de la unión entre la línea de la pinza y la altura de cadera, y trazamos la diagonal que nos pase por el cuadrito en diagonal que acabamos de dibujar. ¿Listo? Acá me hizo falta extender más la línea de abajo. Me debe coincidir con la línea que acabamos de dibujar. Listo. Y hacia la parte interna o lateral, digámoslo así, de nuestra falda, entonces hacemos lo mismo. Volvemos a dibujar un cuadrito de 3 por 3 centímetros que venga de todo el centro, de donde me coincide la línea de cadera con la línea de pinza que acabamos de dibujar, y trazamos nuevamente una diagonal que pasa. Esto que estamos haciendo es lo mismo que decir que estamos trazando una línea a 45 grados. Como si midiéramos de acá hacia acá 45 grados para que nos quede bien la línea. En este caso, pues como yo no tengo transportador, por eso hago el cuadrito. Una vez hechas las líneas, pues borramos el cuadrito para que no nos estorbe en el trabajo. Seguimos entonces con la nesga en posterior. Hacemos igual que en el delantero, que es medir la línea central. Medimos esta línea central y la medida la trasladamos a las dos diagonales que acabamos de dibujar. Trasladamos la medida a las dos diagonales. ¿Esto qué quiere decir? Ese traslado, pues como para recordarles un poco a qué nos referimos. Cuando nosotros decimos que estamos trasladando la medida de los dos laterales, es que medimos este centro desde la altura de cadera hasta el largo de falda, y si me mide 40 centímetros, entonces en la diagonal que dibujamos ahorita, volvemos y medimos los 40 centímetros. Y eso hacemos también con la otra diagonal. A eso se refiere con trasladar. Entonces en ambas diagonales me debe dar la misma medida que nos dio acá de la línea de la cadera hasta el largo de nuestra falda. ¿Sí? Y ahora nos ayudamos entonces con el curvígrafo para generar las líneas curvas de la medida.
Listo, ahí ya tendríamos entonces las nesgas en el posterior. Lo del centro nos hace falta agregarle algo de vuelo, no mucho, pero nos va a permitir, digamos, un poco más de movilidad y de, de volumen en la parte posterior, que si es una falda larga, pues lo aprovechamos de ahí para generar la cola, ¿no? Entonces en la falda de nesgas tradicional, pues vamos a sacar solo 3 centímetros, pero cuando queremos con una novia, este espacio lo aprovechamos para hacer la cola. Eh, Esos 3 centímetros los trazamos en línea recta a encontrar entonces a los 6 que habíamos bajado por el centro. Y nos va a ayudar esos 3 centímetros, como les dije, para darle algo de volumen en el centro y si queremos hacer una cola. Listo, ahí ya podríamos sacar nuestro molde del centro, lo voy a hacer porque pues es un poco más complejo que el delantero para sacarlo. Vamos a hacer con azul y con el marcador. ¿Cómo iría entonces este molde del centro? Quedaría por el centímetro que entramos, por los 0,5 que salimos, por los 0,6 que bajamos, generando esa curva en la cola, por la línea que acabamos de dibujar de los 3 centímetros, por el largo de falda hasta encontrar la curva azul en este caso, que es esta diagonal que está acá. Subimos por la diagonal que nos genera acá. Y acá viene un truco. Bueno, podríamos dejar nuestro molde así recto en el delantero y en el posterior, como hicimos ahorita en el delantero, pero podemos ayudarnos de nuestro curvígrafo para suavizar esta línea y que no nos quede tan recta o tan corto punzante, digámoslo así, quede más suave. Entonces usamos ayuda de nuestro curvígrafo. Esto mismo lo podemos hacer en el delantero, lo olvidé mencionar en el delantero. Acá suavizamos la curva, viene acá encontrar la línea central, el lado izquierdo de la pinza y encontramos acá otra vez nuestro molde. En la cintura, por la línea del centro de pinza nos guiamos para sacar el hilo de la tela y este sí sería entonces nuestro molde número 1 del posterior. Entonces ya llevábamos 2 moldes en el delantero, quedaría con pieza número 3 que se cortaría 2 veces y es el posterior centro. Para sacar entonces el lateral, recuerdan ustedes que en el delantero al lateral le agregamos 10 centímetros en el costado lateral. Entonces acá también tenemos que agregar 10 centímetros. Trazamos una línea diagonal a encontrar la línea de la cadera. Y subimos 3 centímetros por esa diagonal, al igual que hicimos en el delantero. Una vez subidos los 3 centímetros, entonces a los 3 centímetros nos ayudamos de nuestro curvígrafo para buscar la línea acá del largo de nuestra falda. Pues ahí ya tendríamos nuestra pieza de costado. Voy a hacer igual que como hicimos con el centro, a mostrarles cómo nos quedaría la pieza.
La voy a hacer con naranja y con el marcador grueso para que la vean. Entonces recuerden que en el centro suavizamos la línea, que esto lo tendríamos que hacer en todas, en los delanteros también. Entonces acá vamos a suavizar la línea. Acá. Por todo el centro suavizamos. Y esto mismo lo hacemos al otro lado, con el despiece de una vez. Acá debemos también suavizar esa línea para que pues nos quede el corte más fácil de confeccionar. O sea, si no nos va a quedar suavizado. Y ahora sí, entonces hacemos el despiece. ¿Cómo nos quedaría? El despiece lateral vendría por la pinza derecha, el centro, la suavizadita que le hicimos, la diagonal que llega hasta la corrección o el traslado de la medida central. Seguimos por la curva rojita, por el largo de nuestra falda, por la curva que acabamos de trazar de los 3 centímetros. Por los 10 que sacamos acá en el costado, la línea diagonal que trazamos, y por el 1 centímetro que sacamos acá para generar la curva en el centro. Y por último la cintura. Nos quedaría el hilo que lo sacamos de la línea central de la pinza, y entonces esta sería nuestra pieza del costado posterior, que sería nuestra pieza número 4. Se cortaría 2 veces también y sería el posterior lateral. Listo. ¿Cómo nos quedaría entonces el despiece? Tendríamos acá nuestro posterior centro, la pieza número 3 quedaría así. Llevaría 1 centímetro de costura hacia arriba, 1 hacia los lados, si vamos a poner cierre invisible, y 3 de dobladillo pañuelo que le vamos a hacer en la parte inferior. Enmarcamos la pinza, el piquete de la pinza, y nos quedaría así. Se corta 2 veces. Y acá recordar pues que seguimos la curva de la cola para generar el realce, y acá el pequeño vuelo que le dimos atrás en el centro. Y los 3 en el dobladillo. Y por último nuestra pieza número 4. Quedaría así. Se cortaría 2 veces también, sería el posterior lateral, y llevaría 1 centímetro de costura arriba, 1 centímetro de costura por el costado y 3 centímetros de dobladillo. En el centro pues también tenemos que agregarle 1 centímetro de costura.
entonces sería nuestra falda de Nesgas, tendría esas 4 piezas. Adicional de las 4 piezas, tenemos que hacerle la pretina, se hace con el molde de pretina básico que ya lo hemos trabajado antes. Entonces sería nuestra pieza número 5, la pretina. Que por tradición pues la haríamos de 3 centímetros de ancho, por tanto la pretina son de 8 de ancho. Y el largo, entonces llevaría el contorno de cintura más 2 centímetros de costura más 5 de botón para ojalá y botar. Y listo, chicos, esta sería la falda de Nesgas 2. Como les dije, es un poco más compleja en el despiece, entonces tenemos que estar muy atentos para que nos quede bien. Terminamos entonces con la falda. Cualquier duda, estaré supremamente atenta. Les deseo entonces un feliz día. Chao.